Buenos días a todos. Hoy estudiaremos ciclos de potencia de gas, específicamente ciclo diésel. Si comparamos el ciclo Otto con el ciclo diésel, vamos a notar que la principal diferencia se da en el proceso de adición de calor. El proceso de adición de calor en los motores a gasolina o en el ciclo Otto se da a volumen constante, mientras que el proceso de adición de calor en el ciclo diésel se da a presión constante. Otra diferencia marcada entre ambos ciclos es que cuando se hace el proceso de compresión isentrópica en la gasolina, normalmente se comprime una mezcla de aire-combustible. Esta mezcla de aire-combustible se comprime y cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto superior, se libera la combustión a través de la ignición de chispa. Es decir, la ignición o el proceso de combustión inicia porque activamos el proceso a través de una chispa. Normalmente estos motores se debe evitar la autodetonación. Y la autodetonación se genera cuando las temperaturas de la mezcla comprimida son muy elevadas. Por tal razón, el ciclo de gasolina va a tener unas limitaciones en la relación de compresión. Recordemos que la relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Y normalmente esta relación de compresión para estos motores puede estar entre 9 y 12. Ya, relaciones de compresión superiores a 12 en estos motores van a generar problemas porque después de esta relación de compresión, las temperaturas de la aire y mezcla, de la aire y combustible van a ser muy elevadas. Y puede entonces que se haga una autodetonación antes de saltar la chispa. Es decir, que haya una explosión antes que el émbolo llegue al punto muerto superior, lo que se traduce en pérdida de rendimiento mecánico conocidas como cascabeleo. Vamos ahora al ciclo diésel. En el ciclo diésel no se comprime ninguna mezcla aire-combustible. Es decir, el proceso de compresión se hace únicamente con aire. Una vez el émbolo se encuentre posicionado en el punto muerto superior, se inyecta el combustible por un tiempo determinado. Digamos aquí el tiempo o las unidades de tiempo que se maneja en los motores se mide en los ángulos del ciclo. Entonces, una vez el émbolo se encuentra en el punto muerto superior, se inyecta combustible a alta presión. Normalmente se inyecta a una presión mayor a la presión de compresión, a la presión máxima del ciclo. Y la detonación se genera automáticamente. Esto es debido a que la mezcla, esto es debido a que el aire comprimido alcanza temperaturas tan elevadas que no es necesario hacer una ignición por chispa, sino que se genera la autodetonación. Entonces, esa capacidad de autodetonación, genera la adición de calor. Ahora, como aquí se inyecta combustible, digamos que hay un tiempo de inyección. Y ese tiempo de inyección es el tiempo que demora el combustible con respecto al avance angular del émbolo. A ese tiempo de inyección se le conoce como la relación de corte. Esta relación de corte que indica todo el tiempo en el cual
estoy inyectando combustible. Ahora, ¿qué pasa? Como este tiempo no es instantáneo, la inyección de combustible es mucho más demorada. Como es más demorada, eh, eso da al lugar a que el émbolo se desplace en el proceso de expansión. Es decir, que una vez el émbolo está en el punto muerto superior, yo empiezo a echar combustible. Yo empiezo a inyectar combustible. El émbolo empieza a descender. Y la combustión va en progreso. Y yo sigo inyectando combustible hasta cierto punto. Entonces digamos que yo tengo un punto muerto superior y yo tengo aquí un volumen intermedio. Vamos a llamarlo un volumen DC. Entre este punto muerto superior y este volumen de corte, entre esta distancia, se encuentra el tiempo de inyección. Esto quiere decir que el tiempo de inyección hay una variación de volumen. Para condiciones normales o para idealizar el proceso, este cambio en el volumen significa que la presión es constante. Entonces digamos que el punto muerto superior en el ciclo termodinámico, esto nos da el volumen 2, que viene siendo el volumen máximo, y el volumen de corte es un volumen 3. La relación volumétrica entre el volumen de corte o volumen 3 y volumen 2 nos da la relación de corte. Esa relación de corte es la diferencia de volumen en el cual yo hago un proceso de inyección y es el tiempo en el cual ocurre la combustión progresivamente. Entonces vean, en el ciclo diésel vamos a tener dos relaciones volumétricas. Una relación volumétrica va a ser la relación de corte, que es el volumen 3 sobre el volumen 2, y otra relación va a ser la relación de compresión, que esa relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo, que eso viene siendo igual a V2 sobre V1. Y básicamente esa es la diferencia. La única diferencia entre un ciclo de gasolina y un ciclo diésel es la adición de calor. Entonces repetimos, la adición de calor en un ciclo Otto se da a volumen constante y es instantánea. Todo el proceso de adición ocurre mientras el émbolo está quieto en el punto muerto superior. Mientras que en un ciclo diésel la adición de calor ocurre a volumen variable, lo cual indica que es a presión constante. Entonces aquí en el diagrama termodinámico podemos ver de 1 a 2 la compresión isentrópica, de 2 a 3 la adición de calor a presión constante. Entonces aquí tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 3, pero va a haber una adición de calor. Entonces si hay una adición de calor a presión constante, lo que vamos a ver reflejado va a ser un incremento de la temperatura. Entonces la adición y la adición de calor continuamente va a generar un ascenso sensible de la temperatura a presión constante. Luego tenemos una expansión isentrópica desde el punto 3, donde terminamos de inyectar y quemar combustible, hasta un punto 4, un estado 4, que es un estado isentrópico con respecto al punto de partida. Tres 4 es isentrópico con respecto a 3, y el proceso 4.1, que es un proceso de rechazo de calor a volumen constante. Es decir, la única diferencia la vamos a encontrar en el proceso 2.3.
Si hacemos un análisis energético, vamos a obtener lo siguiente. El calor de entrada en un ciclo diésel va a ser la cantidad de calor a presión constante. Recordemos que si la cantidad de calor es a presión constante, nosotros podemos calcular la energía con el C sub P. C sub P a presión constante. Entonces el calor que entra va a ser igual a la energía en 3 menos la energía en 2. La energía en 3 va a ser la entalpía en 3, que sería igual a C sub P por T3 menos la energía en 2, que es igual a C sub P por T2. Entonces miren que este término de entrada de calor lo calculamos con C sub P precisamente porque el proceso 2-3 es a presión constante. Mientras que en gasolina lo calculábamos como C sub B porque el proceso de adición de calor es a volumen constante. Entonces vamos a tener que el calor de entrada va a ser igual a C sub P por T3 menos T2. El calor de salida del ciclo va a ser igual al calor de salida del ciclo de gasolina. Vemos que el Q de salida se da entre el punto 1 y 4, que es un proceso a volumen constante. Entonces, si es a volumen constante, es C sub B por T4 menos C sub B por T3. Entonces, el rechazo de calor es a volumen constante y la adición de calor es a presión constante. Esto indica que el Q de salida, la energía de salida, va a ser igual a C sub B por T4 menos T3. Si definimos la eficiencia termodinámica del ciclo, recordemos que la eficiencia es igual a W neto sobre el calor de entrada y W neto es igual a calor de salida W neto es igual a calor de entrada menos calor en la salida dividido calor en la entrada. Simplificando esto, vamos a tener que la eficiencia térmica del ciclo diésel va a ser igual y esto va a ser igual entonces a 1 menos calor de salida. Calor de salida es C sub B por T4 menos T3 sobre C sub P por T3 menos T2. Entonces aquí nos queda la relación de C sub B sobre C sub P. Eso es equivalente a 1 sobre K. Podemos simplificar esto a la eficiencia va a ser igual a 1 menos 1 sobre K T4 menos T3 sobre T3 menos T2. Recordemos que K va a ser igual a la relación de calores específicos de C sub P sobre C sub B.
utilizando las relaciones isentrópicas, vamos a tener al final que la eficiencia de un ciclo diésel va a ser igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la K menos 1 por la relación de corte a la K menos 1 sobre el K del aire estándar por la relación de corte menos 1. Entonces digamos que aquí con esta expresión nosotros podemos estimar cuál va a ser la eficiencia de un ciclo diésel a partir de las dos relaciones, a partir de la relación de compresión y a partir de la relación de corte. Recordemos que la relación de compresión es el volumen máximo sobre volumen mínimo y la relación de corte es la relación de el tiempo de adición de calor a presión constante, que va a ser igual a V3 sobre V2. Un ciclo ideal tiene una relación de compresión de 20 y una relación de cierre de admisión de 1.3. El estado del aire al inicio de la compresión es de 90 kilopascales y 15 grados centígrados. Determina la temperatura máxima del aire, la tasa de adición de calor para producir 250 kilovatios de potencia y el flujo de combustible usado. Ok, recordemos entonces que en un ciclo diésel vamos a tener 4 etapas de procesos. Primero tenemos el proceso 1-2, que es una compresión isentrópica. Luego tenemos el proceso 2-3, que es adición de calor a presión constante. Tenemos el proceso 3-4, que es una expansión isentrópica. Y por último tenemos el proceso 4-1, que es un rechazo de calor a volumen constante. Entonces, cada una de las etapas de este proceso es la que nos permite utilizar las relaciones de propiedades termodinámicas para calcular todas las temperaturas del ciclo. Y a partir de todas las temperaturas del ciclo podemos hacer los balances termodinámicos para calcular calor de salida, calor de entrada, trabajo neto y eficiencia del ciclo. Lo que tenemos que conocer aquí es que en los procesos 1-2 y los procesos 3-4 podemos utilizar las relaciones isentrópicas para gases ideales y relacionar cualquier propiedad entre la presión, volumen y temperatura. Vamos a resolver entonces cada una de las etapas del ciclo para encontrar todas las propiedades termodinámicas del ciclo. Primero tenemos la data del enunciado. Tenemos que la relación de compresión es de 20, la relación de corte, que es la misma relación de cierre de admisión, es de 1.3. Digamos que esta es la relación a la cual se inyecta el combustible, el diésel. La presión de entrada es de 90 kilopascales y la temperatura de partida es de 15 grados centígrados, o sea, 288 Kelvin. Entonces digamos que esta es la información de partida con la cual nosotros vamos a calcular el ciclo termodinámico. Vamos a empezar definiendo las condiciones del estado 1 completamente. Para el estado 1 tenemos definidas ya
tanto la temperatura 1 como la presión 1. Debemos entonces definir cuál es el volumen específico de ese estado. Para eso utilizamos la relación de gases ideales. Presión 1 por volumen específico 1 es igual a la constante del gas por la temperatura 1. Tendremos entonces que el volumen específico 1 va a ser igual a RT1 sobre P1, que es igual a 0.28, que es la constante del aire, la temperatura de partida, 288 Kelvin, dividida la presión de partida, la presión de admisión de aire fresco, que serían 90 kilopascales. Computando este valor, tenemos que el volumen específico del estado 1 es de 0.0448 metros cúbicos por kilogramo de aire a las condiciones de entrada. Entonces hasta aquí ya tenemos la presión, temperatura y volumen específico 1. Si ya tenemos el estado 1 totalmente definido a partir de esas tres propiedades, podemos utilizar las relaciones isentrópicas en el trayecto 1-2. Como sabemos que el proceso 1-2 es isentrópico, podemos entonces estimar la temperatura 2 con respecto a la temperatura 1 utilizando las relaciones isentrópicas. Entonces aquí tenemos el proceso 1-2, que es compresión isentrópica. Tenemos que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es una relación de volúmenes específicos. Volumen específico 1 sobre volumen específico 2 a la K-1. La relación de volúmenes específicos V1 sobre V2, recordemos que en el ciclo diésel tendremos la relación de compresión. La relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo del ciclo. Si vemos en un diagrama PV, el volumen máximo del ciclo es el volumen 1 y el volumen mínimo del ciclo es el volumen 2. En este caso tenemos V1 sobre V2 es igual a la relación de compresión. Quiere decir que aquí este término es igual a la relación de compresión. Podemos reescribir entonces T2 sobre T1 va a ser igual a la relación de compresión a la K-1. T2 sobre T1 va a ser igual a la relación de compresión a la K-1. Para este caso tenemos entonces que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, que es 288 Kelvin, multiplicada por la relación de compresión, que es una relación de compresión de 20, a la 1.4 menos 1. Computando este valor tendremos que la temperatura 2 es de 954.56 Kelvin. Si quiero conocer la presión 2, puedo relacionar también o utilizar las relaciones isentrópicas.
y relacionarla con una propiedad conocida. En este caso sería la presión 2 sobre la presión 1. Va a ser igual a volumen 1 sobre volumen 2 a la K. La presión 2 entonces va a ser igual a la presión 1 por volumen 1, volumen 2, que es la relación de compresión a la K. Tendremos entonces que la presión 1 es de 90 kilopascales por una relación de compresión de 20 a la 1.4. Computamos el valor y tenemos un valor de 5.967 kilopascales. Entonces ya habremos determinado las condiciones completas del estado 2. Entonces en el estado 2 vamos a tener una temperatura 2 de 954.56 Kelvin, una presión 2 de 5.967 kilopascales y un volumen 2 que será igual a un volumen 1 sobre la relación de compresión, donde el volumen específico 1 ya está definido y eso nos da un volumen específico en 2 de 0.0448 metros cúbicos por kilogramo. Entonces aquí hemos definido las condiciones del estado 2. Definidas las condiciones del estado 2, pasamos al siguiente proceso, el proceso 2.3, que es un proceso de adición de calor a presión constante. De entrada entonces sabemos que si la presión es constante, la presión 3 va a ser igual a la presión en 2. Ahora, en el proceso de adición de calor a presión constante en un ciclo diésel, debemos tener en cuenta la relación de corte. La relación de corte, recuerden que nos permite relacionar el volumen en 3 y el volumen en 2. La relación de corte es igual al volumen específico en 3 sobre el volumen específico en 2. De tal forma entonces que el volumen específico en 3 va a ser igual a la relación de corte por el volumen específico en 2. Recordemos que la relación de corte para este caso es 1.3 multiplicado por el volumen específico en 2, que es 0.0448 metros cúbicos kilogramos. El volumen específico en 3 va a ser igual a 0.05824 metros cúbicos kilogramos. Entonces ya tenemos para esta condición, para la condición 3, ya tenemos la presión 3, volumen específico en 3. Nos falta calcular entonces la temperatura en 3.
De acuerdo a las relaciones de gases ideales entre 2 y 3 podemos obtener lo siguiente. Presión 2 por volumen específico en 2 sobre la temperatura en 2 es constante, es decir, esto va a ser igual a presión 3 por volumen específico en 3 sobre la temperatura en 3 se va a conservar. Entonces, estas relaciones las podemos utilizar en los procesos de adición de calor para ciclo diésel. De aquí entonces podemos obtener que la temperatura en 3 va a ser igual a la temperatura 2 por presión 3, volumen 3, sobre presión 2, volumen 2. Sabemos que la presión 3 y la presión 2 es igual porque es un proceso de adición de calor a presión constante. Entonces tenemos que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 2 por volumen 3 sobre volumen 2. Y nuevamente sabemos que el volumen 3 sobre el volumen 2 es la relación de corte. Entonces tendremos que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 2 por la relación de corte. Entonces T3 va a ser igual a temperatura en 2, que es 954.56, por la relación de corte, que es 1.3, para un valor de la temperatura 3 de 1241 Kelvin. Entonces ya hemos terminado el estado 3 definido con las tres propiedades: presión, volumen específico y temperatura. Vamos entonces al proceso 3.4, que es una expansión isentrópica. Entonces aquí volvemos a utilizar, al igual que en la compresión isentrópica, las relaciones isentrópicas de gases ideales para relacionar las propiedades. Como nos interesa la temperatura en 4, a partir de la temperatura en 3 podemos obtener lo siguiente: la temperatura en 4 sobre temperatura en 3 va a ser igual a la relación de volumen específico B3 sobre B4 a la K-1. Tendremos entonces que la temperatura en 4 va a ser igual a la temperatura en 3 por B3 sobre B4 a la K-1. Tenemos temperatura en 3, tendremos el volumen específico en 3 y tendremos el volumen específico en 4. Recordemos que el volumen específico en 4 va a ser igual al volumen específico en 1 en el ciclo. Entonces, como B4 es igual a B1, tenemos que el valor de B1 es de 0.0448 metros cúbicos kilogramos. Y de esa forma podemos computar el valor de T4. T4 viene siendo igual a T3 1241 Kelvin por volumen específico en 3 sobre volumen específico en 4. Volumen específico en 3 fue de 0.058
24 metros cúbicos kilogramos dividido el volumen específico en 4, pero volumen específico en 4 es igual al volumen específico en 1. Volumen específico en 1, 0.0448. Hacemos el cálculo rápidamente y tenemos que la temperatura en 4 es de 416 Kelvin. Una vez calculada la temperatura, podemos calcular también la presión. La presión 4 sobre la presión 3 va a ser igual a volumen 3 sobre volumen 4 a la K. En este caso la presión 4 va a ser igual a la presión en 3 y la presión en 3 va a ser igual a la presión en 2, que es de 596.7 kilopascales. Por volumen específico 3 sobre el volumen específico 4. Volumen específico 3 de 0.05824 dividido el volumen específico 4, que es el mismo volumen específico 1, y esto tendremos como resultado una presión de 130.12 kilopascales. Entonces aquí tenemos ya la presión 4. Vamos a hacer un resumen de las temperaturas, que es lo que necesitamos energéticamente para calcular o analizar el ciclo. Temperatura 1, 288 Kelvin. Temperatura 2 del ciclo, 954.56. Temperatura 3, 1241 Kelvin. Temperatura 4, 416 Kelvin. Listo, entonces una vez tenemos todas las temperaturas, podemos hacer los balances termodinámicos. En un ciclo dice el calor de entrada va a ser igual a C sub P por T3 menos T2. Recuerden que utilizamos el C sub P en ciclo diésel. En ciclo Otto es el C sub B.
En este caso es C sub P porque es el calor específico de un proceso a presión constante. Y sabemos que en el diésel la inyección de combustible se hace a presión constante gracias a la relación de corte. Calor de salida. El calor de salida se hace a un proceso de rechazo de calor a volumen constante. Entonces, si es a volumen constante, no utilizamos C sub P, sino C sub B. Entonces, Q salida es igual a C sub B por T4 menos T1. El C sub P para el aire a condiciones normales es de 1.005 kilojoule kilogramo multiplicado por 1241 Kelvin menos 954 Kelvin. Tenemos entonces que Q de salida es igual al C sub B. El C sub B para el aire en condiciones normales es de 0.718. Kilojoules por kilogramo por la diferencia de temperatura. 416 Kelvin menos 288 Kelvin. Tenemos entonces que Q que entra va a ser igual a 287.9 kilojoule por kilogramo de aire, y el Q de salida va a ser igual a 91.9 kilojoule por kilogramo de aire. Podemos calcular cuánto es, por ejemplo, el W neto. W neto sabemos que es igual a calor de entrada menos el calor de salida. Entonces simplemente restamos aquí 287.9 menos 91.9. Tenemos entonces un W neto de 196 kilojoules por kilogramo de fluido de trabajo, kilogramo de aire del ciclo. Si nosotros queremos, fíjense que aquí el W neto está en unidades específicas. Si queremos calcular la potencia neta, el flujo de o la potencia neta, W mayúscula punto, recuerden que eso va a ser igual al M punto de aire multiplicado por el W neto específico, que es el que acabamos de calcular. De tal forma que si necesitamos una potencia requerida, podemos encontrar cuál es el flujo de admisión de aire necesario. En este caso, el M punto de aire va a ser igual a una potencia requerida sobre el trabajo específico calculado a partir del análisis del ciclo. Para este caso tenemos que la potencia es de 250 kilovatios. Quiere decir que esto es 250 kilojoules por segundo dividido W neto, que es 196 kilojoules por kilogramo de aire.
Entonces aquí tenemos kilojoule y kilojoule. Nos queda 1 sobre segundo sobre 1 sobre kilogramos, que es kilogramos sobre segundo. Tenemos entonces un valor de flujo de aire de 1.28 kilogramos por segundo de aire de admisión. Entonces, el motor que se utilice para generar una potencia de 250 kilovatios debe ser capaz de admitir una cantidad de fluido de trabajo, una cantidad de aire de 1.28 kilogramos por segundo de aire. Entonces, digamos que esto nos puede dar idea de cuál debe ser la cilindrada requerida y la velocidad de giro del motor. Lo otro que podemos calcular también es el consumo de combustible. El consumo de combustible está asociado al calor de entrada. Entonces decimos que la cantidad de calor total va a ser igual entonces al m punto de aire por calor específico de entrada. Como ya tenemos el m punto de aire a partir de la potencia, podemos calcular el Q. Tenemos entonces que el Q de entrada va a ser igual a 1.28 kilogramos por segundo multiplicado por el calor específico de entrada. Calor específico de entrada que es 287.9 kilojoules por kilogramo. Y esto nos da un valor de 396 kilovatios de calor total. ¿Qué quiere decir? Que para producir 250 kilovatios de energía de potencia mecánica necesitamos suministrar 396 kilovatios de energía térmica. Y esta energía térmica va a provenir de la quema de un combustible. Digamos entonces, si esto proviene de la quema de un combustible, podemos definir que el calor requerido va a ser igual al gasto de combustible por el poder calorífico del combustible. Y aquí entonces podemos encontrar cuánto es el gasto de combustible. Digamos entonces que el m punto de combustible va a ser igual a la cantidad de calor entre el poder calorífico del combustible. Es una propiedad del combustible entonces. Recordemos que la cantidad de calor está en kilovatios, 396 kilojoules sobre segundo dividido el poder calorífico del combustible. Vamos a suponer que este combustible, este diésel, tiene un poder calorífico de 40 megajoules kilogramos, que son equivalentes a 40.000 kilojoules sobre kilogramo. Es decir, esto es un dato de la propiedad de combustible que se busca en la literatura. Y aquí tenemos la potencia calórica total requerida. Si hacemos esa operación, tendremos que el flujo de combustible requerido es de 9.22 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. El flujo de combustible entonces sería igual a 9.2 miligramos por segundo.
También podemos determinar cuál es la eficiencia térmica del ciclo. Recuerden que la eficiencia térmica del ciclo es igual al W neto sobre calor de entrada. Bien sea en unidades totales, bien sea en estas unidades extensivas o en propiedades intensivas, como el W neto minúsculo sobre Q de entrada. Cualquiera de las dos. Si utilizamos la extensiva, esto viene siendo igual a 250 kilovatios de potencia de salida sobre 396 kilovatios de calor suministrado. ...250 entre 396... tenemos entonces que este ciclo diésel tiene una eficiencia ideal de 63%. De esa forma entonces se analiza un ciclo de potencia de gas diésel ideal, utilizando calores específicos constantes y las relaciones isentrópicas para gases ideales. Muchas gracias.